un operario se acerca a la máquina, por alguna razón se enreda, se apoya sobre el carrete de cable que está en operación, el carrete lo envuelve y empieza a girar. Sus compañeros llegan a la máquina y lo que encuentran es un paro de emergencia, oprimen el paro de emergencia para que su compañero pues, pueda salvarse, y desafortunadamente ese no era un circuito de seguridad. La herramienta más básica y económica que tenemos hoy para trabajar la seguridad se llama Programa de Manejo de Energías Peligrosas. En este momento la norma ya se escribió. Es un proyecto de ley, ya está publicado en la página oficial del Estado. Risul presenta Integrando la Industria. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Integrando la Industria, presentado por Risul. En el primer capítulo de la segunda temporada. Me encuentro en esta ocasión con el ingeniero Octavio Vázquez de Ross Controls. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Me llama mucho la atención porque siempre es buena el estar afuera de un lugar, te permite ver lo que los que estamos en aquel otro lugar ya no ven por acostumbrarse. ¿Tú cómo ves a nuestro país? ¿Cómo ves a México teniendo aproximadamente alrededor de 9, 6 años aquí? Mientras yo en otros países, yo atiendo todo Latinoamérica. Ajá. Y yo en otros países voy a una planta y encuentro 4 o 5 máquinas de las mismas. Yo en una planta de México encuentro entre 30 y 40 máquinas de las mismas, ¿sí? O sea, la producción es mucho mayor. Ajá. El capital humano que hay aquí también es mucho mayor. O sea, México es un país más poblado que muchos de los otros países que yo visito. Desafortunadamente, sus estadísticas a nivel de muerte laboral no son las mejores, ¿sí? Actualmente estamos entre 2 y 3 personas día muertas, según estadísticas del año 2020, que 2021 todavía no la han publicado, pero estamos en un porcentaje muy alto, ¿ok? La persona sale a su trabajo y es probable que no regrese. O sea, ese número todavía sigue siendo un número bastante alto. A diferencia de otros países de Latinoamérica. Sí, que digamos que el índice de mortalidad podría estar entre 1 y ninguno en algunos lugares, ¿ok? Y aquí estamos entre 2 y 3. Todavía el índice es muy alto. Oye, Octavio, ¿pero crees que esto se debe a la población o a la cultura laboral de seguridad? No, yo creería que sí tiene que ver la cantidad de personas, pero hay mucho que podemos hacer en el tema cultural y efectivamente así se ha venido trabajando. Yo hago parte de un comité de ISA en México que se focalizó en motivar que México hiciera una actualización de una norma que es la norma que hoy está vigente desde el año 99, que es la NOM 004. El propósito de este cambio es lograr que se apliquen normas internacionales que regulan o que guían cómo una producción puede ser segura, ¿ok? Dentro de ese cambio, que todavía no está vigente, pero está en proceso, creeríamos que más o menos en año y medio debería iniciar el proceso de actualización de toda la industria para que cumplamos aspectos de seguridad. Eso va a implicar actualización de los circuitos de seguridad de las máquinas, que en muchas organizaciones los tienen, pero no están en cumplimiento normativo. Lo que hace que un dispositivo que esté montado cumpliendo funciones de seguridad, cuando falle, ponga en riesgo la integridad de quien está haciendo la operación en la máquina. ¿Quiere decir esto que en este momento en el que estamos está ocurriendo una transición a esta nueva norma? Sí, en este momento la norma ya se escribió. Ya se escribió. Es un proyecto de ley, ya está publicado en la página oficial del Estado. Hay un periodo para revisión que es de 1 año y está corriendo desde inicio de este año. En ese periodo cualquiera de los ciudadanos mexicanos puede hacer comentarios para que eso sea modificado o ajustado, para incluir algo. Después con esos comentarios se hace una última revisión y después se somete a aprobación para que se convierta en
cumplimiento. Cuando eso pase, vamos a tener un periodo que todavía no está definido, si es 3 o 5 años, donde cada industria tendrá que hacer un diagnóstico de lo que tiene, entender qué le hace falta y en función de lo que le hace falta, hacer un plan de trabajo. Y eso tendrá que pasarlo como un compromiso frente al Estado y empezar a trabajar para que todas sus máquinas se actualicen de acuerdo a las normas que México asumió como parte de su ley. La vez pasada me platicabas, ingeniero, de la importancia de la seguridad que existe entre la industria neumática e hidráulica. Sí. Digamos, parte del rol que tengo yo hoy dentro de una organización que se llama Ross Controls, que es partner de Risul, es enseñarle a la gente que no solo la energía eléctrica tiene el potencial de lastimar o de lesionar a quien está en una máquina. Hoy, desafortunadamente, tenemos incidentes o accidentes derivados de las energías residuales después de haber hecho un bloqueo y un etiquetado en una máquina, y eso está afectando significativamente las estadísticas de hoy. Pero también ocurre que la persona no apaga la máquina, simplemente abre una guarda, ingresa a la máquina para hacer una labor y resulta que esa energía que hay en la máquina allí, que no solamente es eléctrica, sino neumática o hidráulica, también está causando lesiones. Desde el 2011 hay normas vigentes, normas internacionales ISO, que nos facilitan valorar si un dispositivo neumático o hidráulico nos puede causar una lesión leve, una lesión seria o una lesión catastrófica, y de esa manera entender si nosotros vamos a lograr con un circuito netamente eléctrico cubrir los riesgos que pueden generar los sistemas neumáticos o hidráulicos. Cuando ya hacemos esa evaluación, Ross Controls tiene alrededor de 9 funciones de seguridad para cubrir la necesidad que hay en el mercado hoy con respecto de la seguridad en sistemas neumáticos y en sistemas hidráulicos. Oye, ingeniero, tengo 3 dudas ahorita de lo que nos dijiste. Dale. Yo que voy empezando en estos temas de la industria y para nuestros amigos de Integrando la Industria que nos están acompañando. A ver, mencionaste energías residuales. ¿Nos puedes platicar para las personas que estamos empezando en esto qué son las energías residuales? Perfecto. Y el término neumático e hidráulico, porque yo neumático me imagino una llanta, pero no es eso, ¿verdad? Listo, entonces hablemos de las energías residuales. La herramienta más básica y económica que tenemos hoy para trabajar la seguridad se llama Programa de Manejo de Energías Peligrosas, ¿ok? Y llamamos energía peligrosa a todas las fuentes de energía que tengamos en una máquina. Cuando vamos a realizar una actividad de cambio grande en la máquina o ajuste y un mantenimiento, recomienda la NOM 004 que está vigente hoy, no la que va a llegar, sino la que está vigente hoy, recomienda que yo elimine todas las energías que tiene la máquina. Entonces, típicamente vamos al tablero eléctrico y hacemos desconexión eléctrica, ¿sí? Y nos olvidamos que hay un suministro neumático, que hay un circuito eléctrico, que apagamos la bomba eléctricamente, pero el circuito quedó cargado con aceite de alta presión, ¿ok? Tristemente, y se los cuento por experiencia vivida, el líquido que queda almacenado en esas mangueras del sistema de alta presión es un arma letal. Conozco una persona que perdió parte de su cara porque una de esas mangueras reventó. Son situaciones que no queremos vivir y es allí donde se torna importante hacer un buen proceso para bloqueo y etiquetado. Cuando nosotros pensamos en energías residuales a veces no entendemos qué es, pero es simple. Cuando estamos en la cocina haciendo nuestros alimentos y queremos controlar que el arroz no se queme, apagamos la estufa, ¿ok? Pero eso no significa que podemos ir a coger la olla del arroz con las manos limpias. Hay que colocarse unos guantes o algún elemento porque eso quedó caliente. Esa es la energía residual de una fuente de energía que era el calor, ¿ok? Sea una llama o sea eléctrico, cortamos la fuente,
pero nos queda una energía residual. Para sistemas hidráulicos es la presión que queda en las mangueras, para sistemas neumáticos es la presión que queda en el ducto neumático. ¿Qué es neumática? Es aire comprimido con alta presión o con baja presión, porque puede ser un sistema de vacío o puede ser un sistema de suministro de aire con presión positiva. En ambos casos, los ductos después de la válvula de cierre pueden quedar con aire, sea aire comprimido o sea con vacío. Como aguas adentro de la máquina tenemos dispositivos que funcionan con esa energía, aunque yo haya limitado el suministro eléctrico, no necesariamente eso va a garantizar que yo no voy a tener un movimiento de esos dispositivos en la máquina. Y los puntos de operación de la máquina típicamente son los puntos donde transformamos la materia prima. O imprimimos, o cortamos, o punzamos. Y eso nos podría pasar sobre nuestro cuerpo si nosotros no eliminamos esa energía. Entonces, es allí donde se ha fortalecido ROS Controls desarrollando válvulas y equipos que faciliten hacer bloqueo, liberación de la energía y verificación en el mismo dispositivo. Precisamente a eso quería llegar. Es ahí donde entra la experiencia de ustedes para poder ayudar a las industrias a que no vivan y no tengan estos problemas. Es cierto. Y este año y el siguiente vamos a estar en una campaña muy fuerte de ROS Controls y Risoul para apoyar a los que ya son clientes de Risoul en revisar cómo están hoy ellos en su programa de bloqueo de etiquetado y qué les haría falta para lo que viene, ¿ok? Actualizarse. Para actualizarse. Pero lo haríamos de una manera anticipada, antes de que este tema de la normativa cambie. Eso nos va a ayudar a que ellos tengan tiempo de prepararse, hacer una buena planeación, conseguir un presupuesto. Este tema, por ejemplo, de bloqueo de etiquetado no es un proyecto que cueste mucho, pero sí tiene un impacto muy positivo al interior de la organización porque empiezas a disminuir posibilidades de accidente dentro de tu planta productiva. Y hay otra parte que se nos queda por fuera y es cuando yo hago bloqueo de etiquetado estoy hablando de todas las actividades que yo hago con una máquina detenida. Pero hay operarios que nos van a decir, venga, estas actividades como el enhebrado, el ajuste, la calibración, tengo que hacerlas con energía, necesito la máquina prendida. Entonces esas otras se llaman excepciones de loto, no las podemos cubrir con bloqueo de etiquetado, pero ahí aparece una tecnología que tiene mucho que ver con la automatización, ya hay dispositivos de sensado, dispositivos lógicos y actuadores que son exclusivamente dedicados a la seguridad de maquinaria. Entonces allí tenemos funciones como paros de emergencia, interlocks para las guardas, tenemos tapetes, cortinas de luz, láser escáner. Todos esos elementos unidos a un PLC de seguridad o a un relevo de seguridad y a su salida contactores, variadores de velocidad, válvulas, pero todos diseñados, fabricados y probados para la seguridad, garantizan que esas tareas que nos están diciendo que requieren hacer con máquina energizada se puedan hacer bajo una condición segura. Digamos que en ambos casos, neumática e hidráulica son fluidos y la especialidad de ROS es ayudar a controlar fluidos, ¿ok? ROS Controls no es solo la parte de seguridad, son 5 unidades de negocios, pero hay un grupo que es el que yo estoy trabajando que solo está focalizado en seguridad. Con orgullo te digo, ROS Controls es el único fabricante a nivel mundial que tiene seguridad para sistemas hidráulicos, con válvulas que cuentan con todas las garantías de operación. Y en sistemas neumáticos solo tenemos competencia en un tipo de válvula de seguridad, que es la de corte y liberación, pero en las otras funciones de seguridad no tenemos competencia. El objetivo realmente que tiene ROS en este momento es hacer parte de las soluciones de los sistemas de seguridad y en especial en los sistemas hidráulicos porque normalmente un accidente en un sistema hidráulico es catastrófico, ¿ok? Desafortunadamente podemos contar accidentes donde las personas han quedado atrapadas con fatalidad por sistemas hidráulicos, manejan fuerzas muy grandes, o sea, una prensa de 200 toneladas es una fuerza muy grande
y cuando nos damos cuenta que la persona se está accidentando, ya no hay nada que hacer. Por eso tenemos que ser precavidos, prevenidos, anticiparnos a todas estas situaciones, y es allí donde nosotros tenemos toda la disposición de aunarnos a los esfuerzos que cada planta tenga con el grupo de especialistas de seguridad de Result para que esto no pase. Ingeniero, ya cuando la industria mexicana está decidida a actualizarse, ¿cuál es el siguiente paso? Ya sabemos que queremos prevenir accidentes que pueden tener alto costo, no solamente por las instalaciones, sino por las vidas de nuestras personas, del equipo de trabajo. ¿Qué se hace? En este momento es, primero, aceptar que viene el cambio, ¿ok? Entender que existen organismos de trabajo que les van a facilitar hacer ese cambio, pero que la oportunidad es anticiparse. Hoy es anticiparnos para que cuando eso ocurra, yo no me logro imaginar cuando nos den un plazo de 5 años lo que podría pasar a nivel de distribuidor, en este caso Risul, para tratar de cubrir toda la demanda que pudiese generarse. Entonces, probablemente habría escasez de producto. En este caso, lo que podemos hacer y lo que pretendemos hacer es acompañarlos desde ya para que nos preparemos para ese cambio. Lo primero que habría que hacer es contactar a la persona de Risul que los atiende, solicitar que a través de él podamos ir a su planta, entender cuál es el estado actual de su programa de manejo de energías, cuál es el estado actual de su programa de seguridad de maquinaria, y nosotros de manera conjunta, especialista Risul y ingeniero de ROS Controls, armamos un plan de trabajo con ese diagnóstico. Y de allí se van a derivar una serie de pasos en los que nosotros nos comprometemos a acompañarlos hasta que logren llegar a la meta, que es tener unas instalaciones seguras, para que sus empleados no sean sometidos a condiciones donde puedan tener un riesgo. Perfecto. Entonces, este proceso de, por ejemplo, evaluación, hacer un plan de trabajo, ¿cuánto tiempo crees que se lleva desarrollarlo en la industria? Yo sé que puede variar dependiendo de la dimensión de la empresa, pero ¿hay un estándar? No hay un estándar, sí hay una metodología. Hay una metodología y te puedo hablar de compañías que en otros países se han tomado entre 3 y 5 años en ejecutar planes como estos, donde se definen primero inventarios, se definen prioridades, se estiman presupuestos, también se toman otro tipo de decisiones que puedan ayudar. Yo hoy tengo 20 máquinas en mi haber, tengo que solucionar esas 20, pero ¿qué pasa con la que voy a comprar nueva? Pues garantícenme que cuando llegue, ya llegue lista. Allí nosotros también les ayudamos para que se especifique desde la compra qué es lo que tiene que cumplir esa máquina y el proveedor que la vaya a suplir incluya los aspectos de seguridad y no se vuelva una tarea más. Estamos atendiendo 20, tenemos 3 años para atender 20 y nos van a llegar 2 máquinas nuevas, entonces ya serían 22. No, esas 2 que ya lleguen listas. Y yo sigo acá con estas 20. Y el otro año van a comprar otras 2 máquinas, esas 2 también que me lleguen listas, ¿ok? Porque si no, entonces se me va a seguir creciendo el número de máquinas por atender. Esa es más o menos la idea. Y es que es importante sí actualizarnos en el equipo, en la infraestructura de la empresa para poder producir los números que queremos, pero también es importante actualizarnos en el tema de seguridad. ¿Cómo impacta, Octavio, estos cambios anticipados en la industria positivamente? Que nos anticipemos, pues hombre, si yo soy el dueño de esa organización, pues yo propendo por el bienestar de quienes laboran conmigo, ¿ok? Ese es el primer beneficio. Si yo tengo una organización sana en temas de accidentalidad, mis empleados van a trabajar tranquilos. Y como ejercicio vivido, hemos visto que tener las máquinas seguras aumenta la productividad. Eso se nota, eso lo aprecia o lo agradece la gente. Sí, el que está allí todos los días en la máquina, el que la limpia, el que hace el cambio de referencia, el que hace el mantenimiento, ellos son los que se benefician directamente. Y como resultado, porque no ha sido la intención de algunas de estas organizaciones, como resultado se ha visto incrementos en la productividad. Claro, porque tú ves que te protege la empresa, entonces
tú te sientes con ese compromiso, ¿no? Sí. Qué interesante, ingeniero. Pues, ¿algo más que quieras decirle a nuestros amigos de Integrando la Industria antes de despedirnos? Tenemos una oportunidad en este momento y es usar los recursos que está poniendo a su alcance Result y ROS Controls para que avancemos en pro de actualizarnos, prepararnos para este cambio y evitar que nuestro personal trabaje en condiciones inseguras. Entonces, aquí estamos dispuestos a colaborar, déjennoslo saber y vamos a avanzar con este proceso. Ingeniero, quiero hacer un apartado aquí. ¿Puedes compartirnos alguna experiencia lamentable en donde tal vez no se consideraron estar preparados para una contingencia de seguridad? Bien. Hablemos de una en particular, un país que ya es ley todo este tema de seguridad, similar a lo que está pasando con México, es Brasil. Fue el primer país en Latinoamérica que formalizó el uso de normativas a través de una ley para el tema de seguridad. Hay una ley que se llama la NR12. ¿Fue motivado por algo que ocurrió? No, en pro Se adelantaron. digamos que Brasil tomó la decisión de que no quería más accidentes y entonces motivó el uso de la normativa internacional como parte de su ley laboral. Y hoy es requisito en cualquier planta el cumplir con este tema de normativas de seguridad. Cuando esto pasa, uno de los clientes que nosotros atendemos había recientemente comprado una planta en Brasil y esa planta en el periodo que dio el Estado para que se actualizaran no lo hizo. Entonces esta compañía compra esa planta allí, se encuentra con que su planta no está actualizada y ya llegó la fecha de cumplimiento donde todas las plantas tenían que darle cumplimiento al tema normativo. Esa planta la tuvieron que mantener cerrada sin operar 9 meses para poder llevarla a cumplimiento y después de 9 meses pudieron hacer la apertura. ¿Ok? Entonces, esa digamos que desde el punto de vista económico fue un impacto muy negativo. Claro. ¿Sí? Y si pienso en accidentes, sí son muchos. Hago un ejemplo o uso un ejemplo que circuló por redes sociales justo antes de pandemia en una compañía que no la conozco, donde fabrican alambre o cable para transmisión eléctrica. Un operario se acerca a la máquina, por alguna razón se enreda, se apoya sobre el carrete de cable que está en operación, el carrete lo envuelve y empieza a girar. No me digas. Sus compañeros llegan a la máquina y lo que encuentran es un paro de emergencia, oprimen el paro de emergencia para que su compañero pues, pueda salvarse. Y desafortunadamente ese no era un circuito de seguridad, oprimen el paro de emergencia no funciona, la persona sigue dando vueltas allí casi 3 minutos hasta que a alguien se le ocurre y va al tablero eléctrico y lo desconecta porque fue la única manera que encontró. Esa máquina tenía dispositivos que cumplían la función de seguridad, pero eran dispositivos de control, no eran dispositivos de seguridad. Los dispositivos de seguridad, aunque sea la última vez que funcionen, lo van a hacer de modo seguro, ¿ok? En ese caso, suponiendo que fuera la última vez que funcionara ese paro, hubiera detenido la máquina y probablemente esa persona nos hubiera podido contar la historia. Desafortunadamente, eso no pasó. Esto me llama la atención ya para terminar. ¿Qué garantía tienen los equipos de ustedes? ¿Cuánto tiempo, cuál es la durabilidad de los equipos de la tecnología que se utiliza? Hay un concepto que se llama el B10D, que es la cantidad de ciclos que debe cumplir un dispositivo, o el MTTF, que es la confiabilidad del dispositivo. Eso nos lo da el fabricante. ¿Cómo funciona eso? Cuando están en fabricación, hacen un muestreo de un lote en particular y lo someten a pruebas. Cuando el 10% de esos dispositivos fallan, ese es el número de repeticiones o con ese número se calcula la confiabilidad del resto de los equipos. ¿Ok? Esto ocurre de manera muy rigurosa, o sea, un tema de calidad, laboratorios, las certificaciones de los equipos con los que nosotros trabajamos en seguridad deben contar con certificación de laboratorios externos que verifican que efectivamente el dispositivo está diseñado para trabajar en seguridad.
Y eso se traduce en que aunque sea la última vez que opere, va a garantizar la condición segura de la máquina. ¿Ok? Muy bien, ingeniero. Ingeniero Octavio Vázquez, muchas gracias por acompañarnos aquí a la nueva temporada de Integrando la Industria. Muchas gracias a ti por la oportunidad y espero que todos nos abran las puertas y podamos llegar a ellos para contarles cómo viene el cambio y poderlo soportar. Muchas gracias. Con gusto. Amigos de Integrando la Industria, gracias por acompañarnos. No olviden compartir y darle like a esta publicación, a este podcast y seguirnos en todas nuestras cuentas digitales. Hasta la próxima. Rizul presenta Integrando la Industria.